Las emociones y la regulación de las emociones es la habilidad, y siempre ha sido la habilidad, pero ahora es la habilidad del mundo actual. Si estas habilidades emocionales son tan cruciales, ¿por qué? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Podemos tener paz en medio del caos y podemos tener perspectiva cuando algo realmente malo sucede y aún así estar agradecidos por este rayo de esperanza o por la situación en la que estamos, lo malo que podría ser, aunque sea una mala situación, o es tóxico, paz y gratitud, perspectiva ante los desafíos. ¿O debemos permitir gritar y emocionarnos y agotarnos emocionalmente cuando hay algún tipo de momento caótico en nuestra vida? Así que hay muchas preguntas en esto. Así que empecemos un poco con la experiencia de las emociones difíciles y luego cuando las estemos experimentando y cómo encontramos la paz, para usar tu lenguaje, que pienso que es una palabra tan hermosa, paz y calma, incluso en medio del caos. Y luego está esta extraordinaria conversación que hay que tener en torno a la positividad. La narrativa que existe en nuestro mundo, y tú hablas un poco de esto, que es esta narrativa de que las emociones y la regulación de las emociones, esta es la habilidad. Siempre ha sido la habilidad, pero ahora es la habilidad del mundo actual, un mundo en el que la complejidad, la fragmentación y el caos parecen ser el contrato que tenemos con la vida. Ese es el contrato que tenemos. Y entonces la pregunta se convierte en, bueno, si estas habilidades emocionales son tan cruciales, ¿por qué no se nos enseñan estas habilidades? ¿Por qué un niño que está sufriendo durante una pandemia es capaz de ir al internet y encontrar cualquier número de cursos de matemáticas a través de Khan Academy o su equivalente, y sin embargo, ese mismo niño no puede acceder al tipo de enseñanza de habilidades emocionales que es fundamental? Así que antes de hablar de trabajo interno y la supresión y todas estas cosas de las que hablamos, creo que es realmente importante que reconozcamos que vivimos como seres humanos en un contexto, y el contexto en torno a la emoción está enviando mensajes particulares. Y los mensajes son estos. Número 1, hay emociones buenas y emociones malas. Ok, hay emociones positivas o experiencias como la alegría y la felicidad. Y, ¿sabes? Las experiencias agradecidas y las emociones malas son cosas como la pena, la tristeza, la ansiedad, vergüenza, angustia, ira, etc. Así que lo primero que creo que es realmente importante si estamos pensando en encontrar la calma en nosotros es reconocer que estas narrativas que básicamente nos ponen en un desacuerdo con nosotros mismos, esta no es una narrativa que apoya la calma. No es una narrativa que apoya la claridad. Y la razón por la que digo esto, Lewis, es porque cuando caminamos por la vida, caminamos de una manera en la que la belleza se da a la mano con la fragilidad. ¿Ok? Lo sabes en tu propia vida, lo sabes con tu padre, donde puedes experimentar una relación con una persona y esa persona ya no está. Esa persona muere y estás en duelo. Estamos en una situación en la que sentimos que tenemos el control de nosotros mismos, de nuestras estrategias, de nuestros objetivos, nuestros planes de negocio, de lo que sea. Y entonces viene el COVID y nos toca el hombro y se ríe en nuestra cara y dice, jaja, ¿sabes? La ilusión de control que tenías era solo eso, una ilusión. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estoy sugiriendo que hay una belleza y una fragilidad que se dan la mano, porque es la verdad, ¿ok? Es la verdad. Y cuando pensamos en una narrativa que dice que tienes que ser feliz todo el tiempo o que tienes que ser positivo todo el tiempo, lo que hace esa narrativa es que en realidad no es real para el mundo en el que vivimos, el mundo en el que tu corazón se romperá, el mundo en el que un día perderás tu trabajo, en el que nuestros hijos se enfrentarán no solo a una pandemia, sino a varias. Y lo que tenemos en un contexto en el que el mundo casi parece en
su narrativa sobre las emociones, estar conspirando para que no nos veamos a nosotros mismos. Y realmente lo que quiero decir aquí es... ¿Suprimiendo las emociones o con qué? Sí, así que incluso la sensación de que hay emociones buenas y malas es como, no, son tus emociones. Eres humano, estás caminando por el mundo, sientes lo que sientes. No hay nada malo en la tristeza, incluso la narrativa de que hay emociones buenas y malas. Es una narrativa que nos pone en una guerra interna con nosotros. Y la razón por la que esto sucede o la forma en que ves que esto pasa es que alguien puede experimentar la infelicidad, están descontentos por algo del trabajo o en su relación. Y en psicología llamamos a eso una emoción tipo A o emoción tipo 1. Soy infeliz, ¿ok? Soy feliz. Soy infeliz, estoy triste por algo. Entonces lo que empezamos a hacer es tener esta idea de que el mundo me dice que tengo que ser positivo. El mundo me dice que tengo que estar agradecido, solo buenas vibraciones. Así que ahora no solo... estoy viviendo los mejores momentos de todo el veo mundo los y me momentos estoy comparando. de todos. Así que ahora no solo soy infeliz en mi emoción principal, sino que ahora tengo una emoción tipo 2, que es que soy infeliz por mi infelicidad. ¿Ok? Esto está incapaz. Y esto lo hacemos y lo vemos con el estrés y la gente dice cosas como el estrés es malo, ahora estoy estresado por el hecho de estar estresado. O estoy en duelo y me dicen que mi duelo no es un buen tipo de duelo y ahora me estoy afligiendo por el duelo que estoy teniendo. Es como si nos golpeamos a nosotros mismos por las emociones que tenemos. Es cierto y es correcto, es lo que estamos empezando a hacer, es que estamos empezando a estratificar nuestra experiencia de la emoción, que es auténtica y verdadera para el mundo en el que estamos viviendo. Y lo que estamos empezando a hacer es que estamos empezando a poner una capa de nuestra experiencia de la emoción con el juicio, la lucha, la evitación. Ahí es donde entra tu supresión. No quiero sentirlo, déjame sentir otra cosa, haciendo una guerra dentro de ti mismo. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Lo que sucede cuando hacemos eso es, en primer lugar, que no estamos desarrollando las habilidades para enfrentarnos al mundo tal y como es, no como deseamos que sea. El mundo tal y como es un mundo imperfecto. El mundo tal y como es esta mano de fragilidad y belleza. Y así cuando dejamos de lado las emociones difíciles, cuando la embotellamos y cuando lo hacemos de una manera característica en la que se convierte en nuestro mecanismo por defecto, lo que empezamos a hacer es tener un par de consecuencias. Y la primera es que no estás viviendo el mundo tal y como es, vives en el mundo como deseas que sea. Por ejemplo, alguien que es infeliz podría decir, al menos tengo un trabajo. Viene de una recesión, al menos tengo un trabajo. Y entonces lo que hacen es que en lugar de enfrentarse a esa infelicidad y aprender de ella y utilizarla como una fuente que les ayude a avanzar, lo que hacen es que se desentienden de sí mismos y se dan la espalda a sí mismos y dicen, sabes, al menos debería estar agradecido por tener un trabajo y voy a ignorar esta experiencia. Eso es supresión. Y lo que sucede es que 5 años después sigues en el mismo trabajo infeliz y no has usado la información para resolver el problema. Así que eso es lo primero, la positividad forzada y la supresión. Estas cosas, especialmente la positividad forzada, suena inocua en la superficie. ¿Qué puede haber de malo en ser agradecido? ¿Qué puede haber de malo en eso? Pero entonces es forzada y cuando es falsa, estos son los criterios claves, la falsa positividad forzada. Entonces lo que estamos haciendo es que no estamos desarrollando las habilidades para lidiar con el mundo tal y como es. No nos estamos adaptando a un mundo que está cambiando, en el que estamos cambiando. El trabajo en el que era infeliz hace 5 años ya no lo es porque he cambiado. Y la otra cosa es que sabemos que este tipo de falsa positividad forzada y de supresión. Falsa positividad forzada, ¿qué es? Es básicamente una evasión emocional, es una estrategia de negación. Sí, está envuelta en arcoíris y chispas y memes de las redes sociales, pero es falsa positividad forzada y es una estrategia de afrontamiento evasiva. Las estrategias de afrontamiento evasiva se asocian claramente con índices de bienestar más bajos, altos niveles de depresión, altos índices de ansiedad, altos niveles de agotamiento. Y esto es
un costo real. Y la última cosa que diría es que cuando caminamos por la vida, cuando caminamos por el mundo y estamos con otros que también están caminando por esta vida y potencialmente en el dolor o preocupados, afligidos o consternados, y forzamos estos falsos todo está bien, porque no quiero ir a más emociones de dificultad, lo que también estamos haciendo es presentarnos de una manera que no es integrada, no es auténtica, no es verdadera, no es sabia. Y a nosotros mismos nos arruina los valores. Y no es de extrañar entonces que esta orientación esté relacionada con una peor calidad de las relaciones, porque no estamos conectando con la gente de una manera real. Sí, tengo curiosidad por saber, en una escala del 1 al 10, de amor propio, felicidad y alegría, la escala, llamémosla así. Para ti, ¿en qué punto de tu vida te encuentras actualmente de forma bastante consistente? 10 es como si fueras un ser humano muy alegre, feliz y pacífico. 1 es que eres miserable. Soy un 10. A 10. Soy un 10 y soy un 10 bastante constante. Y sé que cuando digo cosas como forzar la falsa positividad, probablemente suene como que estoy contra la felicidad o estoy hablando de quedarse atascado en nuestras emociones de dificultad. Y sabes, no es así. No voy a forzar la positividad. Entonces, tengo que ir a estas emociones difíciles y me voy a quedar atascada ahí. Y creo que vale la pena que exploremos Y no soy antifelicidad, es que lo que me interesa es la felicidad auténtica. Me interesa la felicidad genuina, ¿sabes? Y hace años edité, solo para demostrar lo nerda que soy, y tengo un interés genuino en la auténtica felicidad. Es que hace años edité un manual de 90 capítulos llamado The Oxford Handbook of Happiness, y en realidad este manual trataba de lo que sabemos sobre la investigación de la felicidad. ¿Qué sabemos que apoya o dificulta el bienestar de las personas? Y lo que sabemos es que la narrativa que tenemos sobre solo ser agradecidos, solo ser positivos, esa narrativa, aunque suene, como digo, inocua, cuando empezamos a estar tan atados a ella, lo que empezamos a hacer es perseguir la felicidad en lugar de conectar con el significado. Empezamos a negar nuestras emociones difíciles en lugar de verlas y ser compasivos con ellas y comprenderlas. Empezamos a alejarnos cada vez más de nosotros mismos y de nuestro centro. Y al hacerlo, perdemos nuestra capacidad en el mundo. Así que cuando digo que soy un 10... ¿Siempre fuiste un 10? Siempre fui un 10. Quiero decir, bueno, si escuchas mi charla TED, que sé que lo has hecho, sabrás que cuando yo era... Así que yo nací en Sudáfrica. Y nací como una niña blanca en los suburbios blancos del apartheid, Sudáfrica. Y fue en gran medida un país y una comunidad que se comprometió a no ver a la negación. Y eso fue... No puedo ver. A no ver el yo, a no ver a los demás, porque es la negación lo que hace posible 50 años de legislación racista mientras la gente se las arregla para convencerse de que no están haciendo nada malo. ¿Sabes? Eso es una especie de nivel diferente de supresión, un nivel diferente de negación. Pero en esta charla TED describo la muerte de mi padre y la experiencia que tuve cuando tenía 15 años y dejé mi mochila y entré a su habitación el día que murió y sus ojos estaban cerrados. Pero yo sabía que él sabía que yo estaba ahí, porque siempre me había sentido vista en su presencia. Y es hermoso. Yo describo, Luis, esta experiencia de él, que muere un viernes y yo vuelvo a la escuela el lunes, porque mi madre
quiere que las cosas sigan adelante. Está criando a 3 hijos y está de duelo por el amor de su vida. Intenta mantener la calma, pero está afligida. Intenta mantener la calma. Y así voy a la escuela el lunes. Y los días se convierten en meses y los meses continúan. Y desde el mes de mayo y ahora nos encontramos en noviembre y describí esta experiencia que tuve que realmente conecta, creo, con la esencia de mi trabajo, que es que describo esta experiencia de ir a la escuela y que la gente me diga, ¿cómo estás? Y yo digo, estoy bien, porque no es cierto que todos nos convertimos en los maestros de estar bien. Sí, estoy bien. ¿Sabes? Nos convertimos en estos maestros y nos elogian por ser fuertes. El mundo parece valorar la positividad implacable. Así que en mi caso, tengo 15 años y estoy de luto por el amor de mi vida, mi amado padre que fue una guía tan profunda en mi vida. Así que, por un lado, estoy sufriendo y afligiéndome y ahogándome. Y por otro, me muevo por el mundo en el que me elogian por ser fuerte y le digo a todo el mundo que las cosas están bien. Y ahora tenemos lo que yo llamo segmentación. Y la segmentación es esta experiencia en la que tienes estas cosas que estás sintiendo. Y hay una desconexión entre las relaciones y la forma en que estás presentando. Así que, Luis, empecé a hacer una espiral. Quiero decir, tenía 15, era incapaz de soportar el peso de mi dolor. Y las cosas simplemente se disolvieron en mi familia. Mi madre estaba luchando, los acreedores estaban golpeando porque estábamos luchando financieramente. Y como hacen muchos jóvenes de 15 años, empecé a darme atracones y a purgarme, incapaz de soportar el peso de mi pena. Así que la razón por la que planteo esto es porque me preguntaste quién solía ser yo y quién soy ahora. Y no quiero utilizarme como un tornasol porque el viaje de cada uno es su propio viaje, pero tuve una extraordinaria experiencia de sentirme cada vez más separada de mí misma. Y cada vez menos centrada. Y recuerdo que un día fui a la escuela y había una profesora de inglés y ella repartió estos cuadernos en blanco a la clase. Y ella me miró y todavía recuerdo eso literalmente hasta el día de hoy, que me miró mientras repartía los cuadernos en blanco. Y fue esta invitación a la clase, pero sentí que estaba dirigida a mí. Y me dijo esto, ella dijo, escribe, di la verdad, escribe como si nadie estuviera leyendo. Y sé que has escrito mucho en tu diario. Así que, Luis, empecé a escribir un diario, empecé a dejar de lado la negación y el alejamiento para adentrarme realmente en mi experiencia y hacerla mía. Así que cada día escribía en este diario, escribía sobre la pena, escribía sobre el dolor y simplemente sobre esta pérdida y el arrepentimiento y todo esto. Y luego empecé a darme cuenta, con el tiempo, que esto se convirtió en la revolución de mi trabajo. Esta experiencia con esta maestra es literalmente lo que me puso en el curso de 20 años de ser una investigadora de las emociones, porque lo que empecé a comprender es que la narrativa de la felicidad es tu derecho, solo sé feliz, solo finge ser feliz, solo sigue adelante. Si pensamos en cómo le hablamos a la gente que tiene cáncer, solo sé positivo. Esta narrativa existe. Lo que empecé a entender es que esta narrativa y la forma en que estaba interactuando con esta narrativa me estaba haciendo más frágil, no menos frágil, sino más frágil, menos resistente, menos saludable. Y en cambio, cuando yo empecé a llevar este diario y a escribir todas estas experiencias, mi arrepentimiento, mi pena y mi dolor, lo que fue notable para mí es que empecé a reconocer la curación que estaba llegando a través de este viaje. Así que empecé a interesarme en por qué se nos sirve este plato de
gratitud y felicidad como el punto final, mientras que en realidad la manera de llegar a cualquier cosa que se conecte vagamente con la integridad y el bienestar es mediante la integridad con nosotros mismos. Así que para mí esa fue la experiencia de llevar un diario y fue interesante Del procesamiento años después. de la emoción. El proceso cuando miramos lo que se llama escritura expresiva. Cuando mucha gente habla de llevar un diario y de por qué es tan poderoso, y cuando miras las preguntas muy importantes de qué es lo que sucede en el diario, cuál es el mecanismo que permite que el diario sea poderoso, es el sentido que le damos a este diario. El significado. Es la creación del significado, es la creación de significados que viene con el diario, es la experiencia de mantener en última instancia durante el periodo de escritura del diario tus hermosos recuerdos, en mi caso de esta persona. Así que no los niego, sino que los sostengo y los saco a la superficie para que haya esta belleza y esta alegría y esta conexión. Y sostener la pena y la pérdida y el dolor y unir esas dos cosas es la prueba de fuego de la salud psicológica y del bienestar. Y es este aprendizaje el que viene a través de nuestras emociones difíciles. ¿Y qué sucede cuando juntamos las dos cosas? El dolor, la tristeza y la gratitud, el agradecimiento. Bueno, sí, lo que la investigación muestra en este diario expresivo es que cuando la gente escribe en él, incluso puedes escribir 20 minutos al día durante 3 días y empiezas a encontrar este tipo de efectos, que es que empieza a moverte de solo estar centrado en el pasado a una presencia contigo mismo, a un ver contigo mismo. Y lo que empiezas a reconocer cuando empiezas a analizar la escritura de la gente, cuando han pasado por esta escritura expresiva, y empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que predice la gente que lo hace mejor frente a la que no? Lo que predice a las personas que lo hacen mejor es que no están siendo extremadamente positivas, no están siendo, oh, todo es genial, está bien, debería estar agradecida porque al menos tengo que pasar 15 años con mi padre. No están haciendo eso. Lo que están haciendo es sostener sus hermosas y positivas experiencias junto a sus duras y difíciles experiencias, el dolor, el arrepentimiento, y están empezando a generar un sentido de comprensión y significado. Así que para mí, como ejemplo, y quiero volver a esta profesora porque fue algo tan notable lo que me dijo, el ejemplo fue que descubrí que sin forzarlo ni inventarlo cuando estaba escribiendo, empecé a conectar con un sentido de resiliencia conmigo misma. Así que escribía sobre esas experiencias difíciles y luego con el tiempo empezaba a reconocer que tenía esta sensación interna de resistencia y también de conexión. Y volviendo a tu palabra calma, salí de la escritura con una sensación de calma y ¿tiene sentido? Sí, por supuesto. Porque es interesante, porque mi padre falleció a principios de este año y gracias por acercarte y enviarme un mensaje. Fue muy considerado cuando falleció. Recuerdo que todo el mundo me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo decía, para ser sincero, estoy triste y agradecido. Seguía diciendo, estoy muy triste de que haya sucedido así y de que él haya estado en un accidente durante 17 años y no haya podido tener la relación que tenía con él, y estoy tratando de encontrar ese sentido de eso y encontrar el significado de ese proceso, pero también muy agradecido porque hubo momentos hermosos que pasamos juntos, así que estoy triste y agradecido, y seguí diciendo eso, estoy triste y agradecido. Sí, y hay una molestia, ¿no? Y Sí. creo que esa es la belleza. Es como si volviéramos a lo que decíamos antes sobre esta narrativa de que son emociones buenas y malas. Lo que esto hace es enfrentar estas emociones entre sí. Pero nosotros somos así de hermosos. Contenemos multitudes, experimentamos más que una sola emoción. Podemos contener simultáneamente estas cosas. Así que la forma en que nos movemos hacia un espacio de sostenerlas no es haciendo una de ellas buena o mala, sino reconociendo que lo sientes y es lo que sientes. Hay tanto poder en la
aceptación. No me refiero a la resignación pasiva, me refiero a la aceptación. Esto es lo que siento y hay tanto poder. Solo quería volver rápido a algo que esta profesora me dijo años después. Así que esta profesora, cuando tengo 15, años más tarde, voy a una conferencia y hay alguien en esta conferencia que da una charla y dice, va a haber personas en tu vida que realmente han dado forma a lo que eres, a tu experiencia. Y si esa persona no sabe que ha dado forma a tu experiencia de vida, acércate y hácelo saber. Así que localizo a esta profesora. Y yo la encuentro y le envío un ramo de flores. Y en esta tarjeta yo le digo, tú me viste. Tú me viste. Y al verme, me permitiste verme a mí misma y le dije, pero una cosa que siempre quise preguntarte es, Lewis, yo escribí este diario y lo hacía con bolígrafo, escribía poesía y toda esta adolescencia de 15 años y yo escribía todos los días y sabes, teníamos esta correspondencia secreta y silenciosa porque todos los días yo entregaba este diario y la maestra lo devolvía con notas como diciendo, suenas muy triste. Ella tendría estas notas, pero siempre tenía sus notas en este lápiz casi imperceptible. Era como si apenas pudieras distinguir lo que estaba escribiendo. Era un lápiz muy ligero. Así que le dije, cuando nos reconectamos, ¿sabes por qué escribiste a lápiz? Y ella me dijo, lo que me pareció tan hermoso, me dijo, Susan, era tu historia. Era tu historia. Y yo simplemente estaba siendo testigo de tu historia, pero tú estabas elaborando tu historia. Y me recordó un poco porque sé que quieres profundizar en la agilidad emocional y a menudo la gente me dice, ¿qué es la agilidad emocional? Y yo digo, bueno, puedo dar la definición de nerd, pero en última instancia lo que mi trabajo se trata es de poder ver. Se trata de ver y dejar de ver. De ver ¿Qué quieres el decir yo. con eso? Se trata de verse a sí mismo de forma sana y completa. De verse a sí mismo y de quererse a sí mismo. Y al vernos a nosotros mismos, somos capaces de ver a los demás también. Y me recuerda un poco a Primo Levi, que fue un superviviente de los campos de exterminio nazis. Por si acaso pensabas que ibas a tener una conversación ligera. Así que Levi estuvo en un campo de exterminio. Y cuando los campos fueron liberados, él, literalmente al borde de la muerte, fue liberado. Y así que él y sus compañeros, sobrevivientes de los campos de exterminio, abordaron trenes de regreso a sus ciudades. Y Levi describió cómo, cuando el tren llegó a su ciudad natal, en Italia, había un montón de gente esperando en los andenes a que llegaran y la gente en las plataformas estaban tan horrorizados por lo demacrados Flaco y flacos y con y huesos. ojerosos y mortales que estaban los que iban en los trenes, los que habían sido liberados. Estaban tan horrorizados por eso que se apartaron. Vaya. Se apartaron y se apartaron porque eran incapaces de metabolizar y No pudieron procesarlo. fueron incapaces Sí. de procesar, no pudieron ver. Y Levi describió cómo esa experiencia que tuvo fue en muchos sentidos aún más devastadora ¿Qué y pasar? más desgarradora que la propia Ni experiencia. hablar, vaya. Y creo que para mí, cuando hablo de ver frente a no ver, se trata realmente del hilo conductor que es, ¿qué nos hace falta para vernos a nosotros?
¿qué hace falta para ver a los demás? Porque la cuestión es que vivimos en un mundo que da prioridad a las metas, a los objetivos, el éxito y todas estas cosas, pero tratamos con nuestros mundos interiores. Cómo nos vemos a nosotros, cómo tratamos nuestros pensamientos difíciles, como no soy bueno, o una emoción de estar triste, deprimido, afligido. Una historia puede ser, ¿sabes? ¿Merezco siquiera amor? ¿Soy digno? La forma en que nos enfrentamos a nuestro mundo interior lo dirige todo. Impulsa cómo amamos, impulsa cómo vivimos, cómo somos padres, cómo lideramos, nuestros comportamientos de salud, nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos, lo impulsa todo. Y este es el punto central de mi trabajo, que trata de la visión saludable. Así que la visión saludable consiste en primer lugar, en sostener tanto la alegría como el malestar y reconocer que no necesitamos ser dueños de nada de eso, porque también somos más que esas cosas y somos capaces de avanzar hacia nuestros valores. Tengo curiosidad. Creo que mucha gente probablemente admitiría, tal vez no públicamente, pero probablemente admitirían a alguien cercano, si fueran realmente honestos consigo mismos, que durante un periodo de su vida no creyeron que eran dignos de amor. Sí. Probablemente hay una buena cantidad de personas en el mundo que no son, como adultos, Sí. buenos para recibir amor. No creen que lo merecen y tal vez hay otro espectro de personas que lo único que hacen es quererse demasiado a sí mismas. Sí, es muy sí. narcisista o algo así. Pero creo que hay muchas personas que dudan de sí Sí. mismas y dudan de sí mismas por ciertas historias que han contado a sí mismas, ciertas cosas que han sucedido en sus vidas que confirman que Sí. no merecen el amor. Ser Sí. molestado, acosado, padres, lo que sea, Sí. romper con el novio, la novia, todas estas cosas. ¿Cómo podemos creer que somos dignos de amor? ¿Cómo aprendemos a creer en nosotros? ¿Cómo individuos somos merecedores de amor? Sí, y esa es una pregunta tan poderosa y solo quiero volver a dar vueltas. Has puesto el narcisismo como ejemplo de amor En realidad propio. son los que más se Y en odian a sí realidad- mismos. En Sí. realidad, el narcisismo es una Son tan feos por manifestación dentro. de una autoestima muy a menudo baja. Creo que uno de los aspectos más importantes de esta lucha por la valía, porque eso es lo que es, y creo que todos nosotros como humanos en algún nivel luchamos por la valía, y creo que la parte realmente importante de cuando hablo de agilidad versus rigidez, mi trabajo es sobre la agilidad emocional en contraste con la rigidez emocional. Y creo que lo que se vuelve realmente importante en eso es que si pensamos en los tipos de pensamientos que la gente tiene, como no soy lo suficientemente bueno o no tiene sentido intentarlo, ¿ok? Emociones como la pena y la ira, o historias sobre si soy digno de amor. Así que una parte realmente importante para poder avanzar en el mundo con integridad es reconocer que esto es normal y esto es muy, muy, muy importante. Este pensamiento o este sentimiento de lo que no soy suficiente. Cualquiera de ellas, y todas ellas son realmente normales. No hay nada bueno o malo, correcto o incorrecto en decirse a sí mismo, o en el pensamiento automático que dice, vaya, voy a estropear esto. Eso es literalmente tu cuerpo y tu psicología haciendo el trabajo para el que fueron creados, que es ayudarte a dar sentido al mundo, a adaptarte y a responder. Si nunca te preocuparas por cómo suenas, tú no tendrías amigos. No llegarías a ninguna parte. Sí, No sí. llegarías a ninguna parte. Si nunca te preocuparas por si debes tener miedo de algo o, ¿sabes? Estarías muerto. Ok, Sí. así que toda esta narrativa que es que hay algunos pensamientos que son buenos o malos es una narrativa completamente falsa. Ujú, interesante. Así que una de las formas principales de empezar a desmontar la narrativa es reconocer que estos pensamientos, emociones e historias son normales. Son máquinas normales de hacer sentido. Tu cerebro está haciendo su trabajo cuando
te ayuda a juzgar, a ser curioso, a evaluar, a entender. Pero, ¿qué pasó? Eso es tu cerebro haciendo el trabajo. Entonces, ¿cuándo nos enganchamos? ¿Cuándo nos volvemos rígidos? ¿Cuándo nos volvemos insanos? ¿Cuándo nos estamos... Sí, cuando estabas frenando. Sí. ¿Cuándo nos estamos frenando? ¿Y cuándo empezamos a estar presos de ellas? Así que, en términos psicológicos, el lenguaje para esto es la fusión, o en mi libro sobre agilidad emocional lo llamo enganchado. Así que... Enganchado, es decir, Estoy atrapados en tus atrapado. sentimientos, pensamientos, no puedes Sí, progresar así en la que, vida. ¿sabes? Estás sufriendo El en ella. pensamiento de no soy bueno. O voy a tener éxito en esto, o tal vez fracase, son normales. ¿Ok? Normales. Fusión o estar enganchado es cuando dices, no soy bueno, por lo tanto no tiene sentido que lo intente. Ujú. ¿Ok? Entonces lo crees al 100%. Así es. Así que lo que estás empezando a hacer es que estás empezando a tomar esta historia emocional de pensamiento normal y empiezas a dejar que te defina. De ahí la palabra fusión. Sabes, ahora estás fusionado. Se convierte en su identidad. Es literalmente como si la emoción te poseyera, en lugar de que tú la poseas. Y esto es importante, somos dueños de las emociones, ellas no de nosotros. Así que cuando hablas de cómo nos movemos hacia un espacio de generación, de un sentido de conexión con uno mismo y de autoestima, en primer lugar, reconocer que, ¿sabes?, la forma en que a menudo has respondido no necesita ser juzgada, solo necesitamos compasión, porque es difícilmente humano. Sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que, en primer lugar está eso. La segunda cosa que se vuelve importante y esto conecta de nuevo con esta idea de rigidez, que es reconocer que cuando eras ese niño de 5 años y estabas aprendiendo a sobrevivir, que esas estrategias que usabas a esa edad eran realmente funcionales. En otras palabras, esas estrategias probablemente te protegieron. Si te acosaban y por tanto dejabas de ser vulnerable, por ejemplo, esa estrategia era protectora. Así que en realidad era una estrategia funcional. Lo que ocurre es que empezamos a llegar a un punto en el que la estrategia ya no es útil. Así que, ahora imagina que has desarrollado estas estrategias de defensa de querer tener siempre la razón de todas estas cosas que desarrollamos. Compitiendo. Competir, lo que sea para nosotros. Así que empezamos a desarrollar esta estrategia y luego pasamos a una parte diferente de nuestra vida. Ahora tenemos a alguien que realmente nos ama y que quiere estar con nosotros, y donde nuestra estrategia, que antes era funcional de cerrarse y de ser protector, ahora no es funcional. En otras palabras, al igual que nos queda pequeño los zapatos, al igual que nos queda pequeña la ropa, cuando pasamos a diferentes fases de nuestra vida, nos quedan pequeñas las estrategias. Por eso es muy importante, y aquí es donde entra en juego estas habilidades de agilidad emocional, que es reconocer cuando estamos enganchados. A menudo no somos sensibles al contexto. A menudo no estamos viendo a la persona que tenemos delante, estamos viendo al niño de 5 años que está luchando por sobrevivir. ¿Y eso qué significa? Significa que realmente nos debemos una gran cantidad de compasión. Compasión por ese niño. Y hay una hermosa cita de Heráclito, el filósofo griego, que describe esta idea. Dice que, como ser humano, nunca puedes pisar el mismo río 2 veces. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el mundo siempre está cambiando. La tecnología, la economía, la política, el mundo siempre está cambiando. Y nosotros, como seres humanos, estamos cambiando. Si no lo hiciéramos, habría algo malo en nosotros. Y así que con el cambio viene la confusión, vienen las emociones difíciles, viene Es incómodo cambiar, ¿sabes? Es incómodo, y es porque es incómodo que es tan importante ser gentil con él, porque
es como si fueras gentil contigo mismo en tu caminar por la vida. Interesante. Y en contraposición a quedarte estancado donde estabas antes. Y así que cuando estás caminando por la vida y estás caminando a un nuevo lugar, este nuevo lugar es el trabajo, Relación. o la carrera, o una nueva idea, o hay tanta belleza en tomarse de la mano con Volviendo a lo uno que mismo. acabas de hablar, parece que los recuerdos de nuestro pasado que están conectados en una emoción dolorosa nos retienen o podrían retenernos en el futuro para no volver a sentir las emociones dolorosas, ¿verdad? Así es. Son esas historias en las que hemos adjuntado un recuerdo con una emoción, supongo, de Sí. esos sucesos, ya Sí. sea desde el punto de vista de algunas personas extremadamente traumáticos o algo más pequeño, pero que podrían seguir siendo muy traumáticas. Estos Sí. recuerdos parecen Sí. retenernos. Es casi como si pudiéramos borrar todos los recuerdos de nuestro pasado y entrar en un mundo como este ser humano sin esos recuerdos. ¿Seríamos capaces de no tener remordimientos en la toma de acción, en las cosas que queremos tomar acción? ¿Tendríamos más confianza? Sí, creo que es una pregunta muy poderosa. Creo que los recuerdos nos retienen, pero también nos hacen avanzar. Quiero decir que está el Claro. recuerdo de que Eso también nos protege. nos protegen, Sí. todas estas cosas. Pero también podemos estar enganchados por un pasado, pero también enganchados por el presente. Sabemos que cuando la gente está experimentando mucho estrés, cuando el mundo está cambiando rápidamente, cuando tu trabajo cambia y hay otra transformación o otra o lo que sea, ¿sabes? Es cuando los seres humanos experimentan grandes cantidades de estrés o incluso cantidades normales de estrés, cantidades normales de confusión, en realidad tiende a haber un estrechamiento cognitivo. Y lo que quiero decir con esto es que tendemos a medida que experimentamos más ambigüedad y más estrés o más tecnología, es casi como si la tecnología superara nuestra capacidad humana para lidiar con esto, porque los humanos, si pensamos en la supervivencia, cuando estamos experimentando el estrés y la amenaza, hay un estrechamiento perceptivo, literalmente un estrechamiento cognitivo, un enfoque. Y este enfoque es, por ejemplo, que estoy enganchado a mi Twitter. ¿Sabes? Estoy enganchado a mi emoción de hoy porque hay un estrechamiento, así que podemos ser ágiles y rígidos debido a las experiencias pasadas, pero también podemos ser ágiles y rígidos porque hay un montón de cosas que vienen a nosotros. Y el Foro Económico Mundial habla de estas habilidades de agilidad emocional como las habilidades del futuro. Exactamente por esta 100%. razón. Sí. Quiero decir, también se puede decir que los más grandes líderes, los que son flexibles en su capacidad de relacionarse y conectarse con diferentes personas, los que pueden manejar la presión sin entrar en el modo de Exactamente. miedo o en el modo de ataque, pero los que pueden ver y no estrechar su enfoque, pero ampliar su enfoque y ver todo y maniobrar con flexibilidad, son los que normalmente son Así capaces es, de durar en así los es. negocios, en las relaciones, como equipos de entrenamiento en los deportes, son los que tienen éxito a lo largo del Sí, tiempo. acaban siendo capaces de tener conciencia contextual. Así que lo que estás empezando a hacer es que estás alejándote de una historia rígida que define tu acción para ser capaz de ampliar y obtener tu mayor sentido de lo que es el alcance completo de lo que estás experimentando. Y lo que has descrito es muy importante porque, en primer lugar, solo quiero decir que habías hecho la pregunta sobre cómo empezamos a desarrollar mayores niveles de autoestima. Creo que una de las formas más poderosas es a través de la acción y haciendo acciones y haciendo elecciones, incluso si son difíciles, que se sientan conectadas con nuestros valores y mantener las promesas a nosotros mismos. Y es a través de la acción que empezamos a desarrollar el sentido. Pero has mencionado a los líderes y realmente me conecto con... Sé que es algo obvio, pero me conecta con Nelson Mandela. En parte debido a mi historia, pero una de las ideas fundamentales de mi trabajo es
En primer lugar, que estas emociones no son buenas o malas. Y en segundo lugar, que las emociones son datos. Que las emociones son datos que señalan nuestras necesidades. Y esto es muy diferente a la idea de, oh, me siento triste, solo hay que dejarlo de lado. Lo que esto está diciendo es que no estamos tratando de manejar nuestras emociones difíciles como en una clínica veo y manejo y... Manejar no es la palabra, regular. Ni siquiera estamos tratando de regularlas. En realidad, podemos ir más allá y reconocer que nuestras emociones son, ¿sabes?, datos. Que nuestras emociones están iluminando nuestras necesidades y nuestros valores. Y así, para la persona que se siente aburrida, y puedes estar ocupado y aburrido al mismo tiempo, como sabemos, el aburrimiento está diciendo, oye, te importa aprender, te importa el crecimiento y no tienes suficiente de eso, así que si te sientes aburrido en el trabajo, lo que realmente está señalando es un valor y en realidad está diciendo que puedes avanzar hacia ese valor, puedes levantar la mano y pedir un proyecto nuevo, puedes extenderte, puedes tener diferentes conversaciones con tu equipo. Si estás aburrido en tu relación o lo que yo llamo demasiado competente, sales a cenar, sabes exactamente... Es demasiado cómodo. Sí, sabes lo que va a pedir, sabes la película que va a decir. Ese aburrimiento, que es un factor de riesgo clave para la desvinculación, ese aburrimiento en realidad está diciendo que te importa el crecimiento. ¿Cómo puedes aportar más crecimiento a la relación? No estás viviendo en tus valores ahora mismo. Sí, y podemos hacerlo ampliando el tipo de cosas de las que hablamos, la profundidad. Cuando ibas a la primera cita y preguntabas a alguien sobre sus esperanzas y sueños, pero llevas 10 años casado, puede No que te ya no lo importa. preguntes, pero pregúntalo, porque eso te lleva hacia tus valores. ¿Sabes? Nelson Mandela habló algo muy poderoso. No dejó de lado la ira. Habló de entrar en relación con su ira. Habló de que su ira señalaba sus valores y que un valor que era realmente importante para él estaba amenazado, que es la igualdad y el desmantelamiento del apartheid. Por lo tanto, no se trataba de dejar de lado la emoción. Entonces, esta es la idea, es que las emociones son datos, pero no son directivas. Así que voy a representar esto para ti. Las emociones son datos, no son directivas. Las emociones son datos porque señalan nuestras necesidades y nuestros valores, pero no son directivas. Porque me siento enfadado no significa que tenga que discutir con todo el mundo grito a la delante de gente mí. y Que rompo me sienta cosas. triste y no quiera salir de la cama no significa que ahora me entregue a mi tristeza, porque hablamos de embotellar la tristeza. Entonces eres un prisionero. Estás preso de tus emociones difíciles. Entonces Nelson Mandela dijo algo extraordinario. Describió cómo para navegar eficazmente por su ira necesitaba aprender a sentirse con su opresor. Y esto es La emoción, muy poderoso. Pues no, la emoción señalaba sus valores en torno a la equidad. Para avanzar realmente hacia sus valores, no podía dejarse llevar por su rabia. En realidad tenía que entrar en la sabiduría que sus emociones señalaban, que es que si quieres conversar, si quieres colaborar, si quieres que te vean, entonces tienes que ponerte en una situación en la que estés colaborando, en la que te vean, en la que estés conversando. Y así que Nelson Mandela, en una de las cosas más poderosas que hizo, fue sentarse a hablar. ¿Sabes? Pero no puedes sentarte con tus emociones de ira y rabia porque alguien no va a ser capaz de recibir eso en colaboración. Las emociones son datos, no directivas. Sí. Es ¿sabes? No es creíble. Correcto, No es creíble. sí. Si me gritas porque te molesta Sí. que haya hecho algo de lo que ni Sí. siquiera era consciente, voy a decir de qué estás Es la hablando. comprensión de lo que la emoción está señalando. Sí, para comunicar. Para entrar en la sabiduría de tus valores. Entonces, no son las emociones las que te van a dirigir, no son las emociones las que te dirigen.
son los valores y la sabiduría. Y creo que esto es muy importante porque cuando se vive en una sociedad polarizada, nos enganchamos tanto a tener razón que en realidad el enfoque en tener razón nos aleja muy a menudo de los valores que profesamos, que queremos profesar. Sí, el querer la igualdad o lo que sea o algo así. Queremos ser inclusivos, pero estamos siendo tan exclusivos en nuestra opinión o en que solo hay esta forma de ser en nuestra opinión. O queremos que nos vean, pero no vamos a ver a otra persona, a menos Sí. que la vean desde su punto de vista, sea cual Sí. sea. Así que es tan interesante porque es este sostenimiento de la emoción saludable y la única manera en que podemos alejarnos de la inmersión en la rabia es cuando realmente tenemos una relación saludable con esto, donde vemos que la rabia es útil desde una perspectiva de datos, pero también tratamos de recoger los valores que se están señalando desde el movimiento difícil. Así que, como Nelson Mandela se sentaba con su ira o cualquier emoción que tuviera, se sentaba con ella, desarrollaba una relación con ella y luego utilizaba esta información para comunicar lo que quería, sus necesidades. Sí, para avanzar hacia lo que le importa, y podemos interpretar esto de muchas maneras. Si pensamos en la soledad va en aumento y, ¿sabes? Y podemos sentirnos solos en una multitud. Cuando la gente se siente sola, a menudo se pone en una barrera aún mayor porque se siente envuelta en esa soledad. Pero la soledad es una señal de que necesitas intimidad y conexión. Así que si podemos ver esos valores de forma más decidida y completa, por eso, ¿sabes? Es cuando decimos ¿qué es la agilidad emocional? Bueno, se trata de ver y dejar de ver. ¿Cuál es su verdadera definición? La agilidad emocional consiste en la capacidad de estar con todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias de forma curiosa. ¿Qué está tratando de decirme esta emoción? De forma compasiva, porque es difícil ser humano. Y de forma valiente tenemos esta conversación difícil, no siempre sienta bien. No conseguimos tener una carrera significativa o dejar el mundo como un lugar mejor, o quizás criar una familia sin estrés y malestar. Es interesante cómo he estado en mi relación con mi novia, Marta. Al principio le dije, escucha, podemos tener todas las conversaciones incómodas que quieras tener. Hay cosas de mi pasado de las que no estoy orgulloso y que voy a compartir contigo. Probablemente haya cosas de las que quieras hablar, pero tal vez no me sienta tan bien de la forma en la que estás diciendo las cosas, lo que sea. No puedo predecirlo, pero en mi opinión no debería haber ninguna razón para que gritemos o reaccionemos con ira el uno contra el otro, pero podemos tener todas las conversaciones incómodas que quieras, podemos comunicarlo como adultos sanos, conscientes, valientes y compasivos. No significa que tengas que inclinarte hacia, puedo sentir la emoción, puedo ser así, eso es triste, me duele, eso me hace sentir un poco de rabia, pero no son mis indicaciones como has dicho. Sí, porque de nuevo, nosotros somos dueños de nuestras emociones, no es al revés. Aquí es donde entran algunas de estas habilidades de agilidad, algunas habilidades prácticas reales que pueden ser útiles para la gente. Tienes este post que he visto en tu Instagram que me encanta, la mejor pregunta que te puedes hacer en un momento de estrés o conflicto. Y lo que tienes en este post es hacerte esas preguntas. ¿Qué acción podrías tomar en esto que está más alineada con mis valores? Y la razón por la que me gusta este post es porque sigues hablando de valores en esta conversación. La mayoría de la gente no sabe cuáles son sus valores. Sí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos claros nuestros valores en general? Bueno, pasan un par de cosas, por supuesto. Estás hablando con la nerda de la materia, así que diré, bueno, hay 23 cosas, hay como 27 cosas. Si no tenemos valores o no tenemos claros nuestros bien, valores, ¿qué pasa? Pues ocurren un par de cosas. La primera cosa es que sucede que somos más propensos a estar sujetos a lo que se llama contagio social. El contagio social es cuando básicamente recogemos los valores de otras personas o las emociones de otras personas. Y hay algunos estudios epidemiológicos muy bonitos que, por ejemplo, muestran que si alguien de tu red social se divorcia, por ejemplo,
aunque no conozcas a esa persona, tienes más probabilidades de divorciarte, ¿ok? Porque este divorcio es casi como un comportamiento normalizado para ti y empiezas a adaptarlo como algo propio. Está bien hacerlo. Y, ¿sabes? Algunos otros ejemplos. Imagínate que te subes a un avión y estás tratando vagamente de ser saludable, pero no está realmente conectado a un nivel profundo contigo. Y tu compañero de asiento compra dulces. Es un 70% más probable que compres caramelos. Y esto puede sonar como, oh, bueno, ¿a quién le importa? Es algo puntual. Pero si lo piensas, lo que empieza a suceder es que podemos empezar a absorber la forma de vida de otras personas. Nuestro vecino de al lado conduce un auto en particular, queremos ese auto, queremos esa promoción, las redes sociales, hay todo esto que empieza a crear un contexto en el que nuestros comportamientos no son realmente nuestros, son comportamientos de otros. Oh, esa persona en las redes sociales tiene este hermoso par de jeans. Nunca había considerado que podría quererlos, pero ahora tengo que tenerlos. Así que empezamos a absorber los comportamientos de otras personas. Y esto se vio muy claramente en la pandemia. Es como si una persona cargara su carro de compras con más papel higiénico del que usaría en su vida. Y ahora todo el mundo lo hace, así que esto es contagioso. Entonces, ¿nuestros valores se convertirán en nuestra identidad? No, así que esto es porque hay emociones en el mundo y hay comportamientos en el mundo y somos humanos y somos especies sociales y empezamos a recogerlos. Y voy a llegar a la parte de los valores porque es realmente importante. Así que déjame poner un ejemplo aquí. Imagina que, y esto se basa en algunas investigaciones sobre esto. Imagina que eres alguien que ha crecido en un entorno, en una comunidad en la que todos los mensajes que ha recibido son: no vamos a la universidad, no estamos preparados para eso, no vamos a la universidad. Pero luchas y haces todo lo que puedes y vas a la universidad. Y entonces, como la belleza de la vida se da de la mano con su fragilidad. Un día estás en la universidad y pierdes tu primer examen, o las cosas no van bien, o ¿sabes? Algo pasa. Las cosas se sienten estresantes. Entonces, en ese momento, hay una probabilidad significativa de que esa persona realmente abandone la universidad. Así que lo que es fascinante aquí es que la gente habla mucho sobre el sesgo. Oh, esta persona es parcial, esta persona también. Son parciales contra mi género o lo que sea, pero de lo que no se habla es del sesgo propio. Entonces, ¿qué es el sesgo propio? El sesgo propio es cuando has crecido en un entorno en el que hay algún tipo de narrativa, como no ir a la universidad, por ejemplo. Y entonces el estrés ocurre porque el estrés ocurre, o el cambio ocurre porque el cambio ocurre. Y vuelves a caer en este sesgo propio. Y tú, sí, de hecho, empiezas a usar este prejuicio contra ti mismo. Entonces empiezas a decir: tal vez tenían razón, ok, tal vez nunca voy a tener una relación seria, tal vez tenían razón, tal vez no estoy hecho para esto. Así que es por eso que vemos en este punto que muchos de estos estudiantes universitarios abandonan la carrera. Pero volviendo a los valores, si tomas a estos estudiantes y les haces participar en un breve ejercicio de escritura y les pides literalmente durante 10 minutos que escriban por qué están estudiando esta carrera en particular, por qué es importante para ellos, cuál es su propósito, cuáles son sus valores, cuál es el núcleo de lo que están haciendo aquí. En otras palabras, les preguntas por qué lo hacen. Y lo que sabemos es que ese ejercicio de 10 minutos realmente protege a estos estudiantes durante muchos años. Porque siempre volverán a decir: oh, es muy difícil esta semana o este semestre, pero la razón por la que estoy haciendo esto es por esto. Esto es por lo que lo estoy haciendo. Y cuando haces la pregunta que es: ¿qué pasa cuando no conocemos nuestros valores? Lo que ocurre cuando no conocemos nuestros valores es que, número uno, que empiezas a vivir la vida de otra persona por contagio social. Número 2, cuando las cosas se ponen estresantes, no tenemos el núcleo interno que nos ayude a responder efectivamente. Y a menudo pienso en esta analogía que es
Bueno, si pensamos metafóricamente como un gimnasta, ¿qué pasa con un gimnasta o con cualquier tipo de deporte? Un gimnasta es todo lo que sucede en el entorno. Está el público, está la música, está el cómo lo están haciendo los demás en la competición, está el individuo que está haciendo su rutina y cae ligeramente diferente cada vez. Y sin embargo, hay un núcleo El que cierre. ayuda a la persona a enderezarse, a conectar consigo misma. Y eso es lo que hacen tus valores. Eso es lo que hacen tus Eso valores. es muy bueno. En este post que tienes sobre eso, es que ¿está esto alineado con mis valores? Creo que es lo primero que deberíamos preguntarnos. ¿Está alineado con mis valores? Otra cosa que tienes aquí es que puedes que tengas razón en este momento, pero ¿me está sirviendo mi respuesta? ¿Y es realmente al servicio de mis Sí. valores? ¿Sirve a mis valores Sí. y mi visión? Sí. ¿Me está sirviendo desde dónde están mis valores y hacia dónde quiero ir? Sí, puede que tenga razón, pero sirve. Es Exactamente. como hace un par de años tuve una experiencia con un individuo que trabajaba para las Naciones Unidas y estaba muy involucrado estaba involucrado en la seguridad alimentaria y llevaba alimentos a personas que de otro modo no los van a recibir. Y tuve esta conversación con este individuo y me dijo que para hacer su trabajo de manera efectiva necesitaba trabajar con un funcionario del gobierno en particular de este país y no podía soportar a este tipo, ¿ok? Me dijo, no lo soporto, es horrible, no lo soporto. Es una mala ¿Y qué persona. estaba haciendo? Él me dice, yo solo estoy evitando sus llamadas porque simplemente no puedo tratarlo. Entonces, tuvimos esta conversación y la razón por la que esto es rígido es porque, en primer lugar, la persona puede haber tenido razón. El tipo podría haber sido un completo idiota, lo que sea. Pero la razón por la que es rígido es porque me decía, este hombre que habla como si fuera mi padre, y no hay manera de que lo aguante. Y la razón por la que es rígido es porque o bien pide una infancia o un nuevo funcionario del gobierno, Claro, claro. ¿ok? Y ninguna No va de a las pasar. cuales es probable, Tal ninguna vez lo 80 es. años o algo así. Es correcto, correcto. Así que es como este ejemplo de ¿Te sirve para nuevo de conseguir lo que datos quieres? no directivos. Sí. Es como, puede que tenga razón, pero ¿me está sirviendo mi respuesta? ¿Me está acercando a ser la persona, el ser querido, a tener la relación, la vida que más quiero tener? Absolutamente. Me encantan estas cosas. Siento que podría estar otra hora contigo, pero tengo algunas preguntas más. Tengo curiosidad. ¿Has estado haciendo este estudio durante cuántas décadas? Quiero decir, ¿2 décadas? No lo preguntes. 2 décadas. Soy toda una nerda. Es una cosa horrible en las fiestas. ¿A qué te dedicas? Soy una investigadora de las emociones. Sí, más de 2 décadas. Sí. Así Sí, es. llevas tiempo haciendo esto. ¿Qué tiene más control sobre nosotros si lo permitimos? ¿Y qué tiene más poder si entramos en él? ¿Nuestros pensamientos, emociones o nuestros sentimientos? ¿Qué es lo que más nos consume y nos retiene de los tres? ¿Y cuál es lo que nos impulsa hacia adelante de forma positiva si nos adentramos en él? Entonces, ¿puedo replantear Dámelo. esto un poco? Porque, ok, así que a veces la gente dice cosas como ¿qué es lo primero? ¿Tus pensamientos son lo primero o tus emociones? ¿Qué es más fuerte? En realidad, hay efectos multidireccionales, así que déjame darte un ejemplo. A veces la gente puede experimentar una emoción y luego esa emoción se convierte en un sentimiento. En otras palabras, las atribuimos a algún tipo de interpretación. Y sabemos que si alguien se siente un poco negativo, no súper negativo, pero sí un poco negativo, sabemos que esa emoción tiene un impacto en su pensamiento y en su toma de decisiones. La emoción Así que impacta en el pensamiento. la emoción influye en el pensamiento, así que cuando tratas de hacer un trabajo muy creativo, si te sientes más alegre, es más probable que pienses en grande, que seas creativo, que tengas muchas ideas sorprendentes, porque de nuevo, cuando te sientes más alegre tienes una ampliación perceptiva, por lo tanto eres capaz de traer cosas a la existencia que tal vez no existían previamente. Y cuando estás en un
estado de ánimo más neutro o negativo, tienes un estrechamiento perceptivo. Entonces, imagina que estás tratando de escribir un libro. Por eso decimos que cuando intentas escribir un libro, haces el trabajo creativo cuando estás en un estado de ánimo y haces el trabajo más editorial cuando estás en otro estado. Porque cuando estás en un estado de ánimo neutro o negativo, es más probable que encuentres errores. Es más probable que hagas un mejor trabajo de edición. Así que es un ejemplo, ¿sabes? Es Eso un es ejemplo interesante. en el lugar de trabajo donde la gente dice, oh, la gente tiene que ser más positiva todo el tiempo, lo cual es ridículo y crea una falta de seguridad psicológica. Pero más que eso, cuando estás lanzando algo a un cliente, estar conectado y generativo va a crear más de una receptividad expansiva. Pero cuando tú y tu equipo están tratando de averiguar qué podría ir mal aquí, en realidad un estado de ánimo neutro o negativo te apoya. Interesante, bien. De acuerdo. Pero Déjame quiero hacerte entrar una en el pregunta. tema del poder, Sí. así que vamos para allá porque es... Sí, Quédate sí, ahí, sí, pero sí. déjame hacerte una pregunta sobre los deportes, porque cuando estuve en muchos equipos deportivos diferentes, si había gente negativa, actitudes negativas, eso tiraba abajo a todo el equipo. Ya sea durante un entrenamiento o durante un partido, el hecho de que alguien fuera negativo desanimaba al resto del equipo. Ahora, Sí. si estás viendo la película de un partido y dices, ¿cómo podría haber sido mejor? Y si eres más crítico en tu pensamiento y evalúas, oh, podría haber hecho este tiro mejor o esta rutina, lo que sea. Pero en los deportes nunca se trató de tener una actitud negativa al respecto, porque eso bajaría la energía. Entonces, ¿cómo funciona eso con los deportes, supongo? Sí, bueno, creo que hay una diferencia entre, de nuevo, alguien que está atrapado en el ser negativo en relación con la creación de la seguridad psicológica, donde alguien dice, la forma en que estamos haciendo este abordaje Ajá, podría no lo tengo, funcionar entiendo. debido En a lugar tal de y tal. simplemente ser como, Y- sí, estoy de acuerdo con todo. Sí, y es fascinante cuando miras cómo se desarrolla esto en las organizaciones. Muchos líderes dicen cosas como, ¿estás en el autobús o estás fuera? ¿Estás conmigo o en contra? Y así lo que está ligado a esa idea es que si dices algo que es difícil o si destacas que algo podría no estar funcionando, eso quiere decir que hay algo malo en ti. ¿Y qué sucede? La gente ve un error potencial que podría ocurrir y lo dejan de lado, Claro, no dicen claro. nada porque no quieren ser vistos Tiene como sentido. negativos. En realidad, cuando se piensa en las organizaciones, en la innovación se da de la mano con el fracaso. Y, ¿sabes? La colaboración se da de la mano con el conflicto. Así que no se puede tener una organización ágil sin agilidad emocional, sin una apertura a todas estas emociones difíciles. Así que cuando reconoces que alguien está diciendo, oye, estoy preocupado por la estrategia, estoy muy preocupado por eso. ¿Qué está señalando esa emoción? La emoción podría señalar no que la persona es negativa, sino que la persona realmente se preocupa por el Es resultado. genial. Que se preocupan por el cliente, se preocupan por ese cliente. Y así cuando eres un líder y creas el espacio para la falta de juicio sobre las emociones buenas o malas, Sí. te mueves hacia una forma genial. diferente de ser. Entonces, Así que pensamientos, ahora, emociones. bien, entonces, los pensamientos, las emociones, la verdad es que estas cosas son completamente multidireccionales. Ninguna es la primera, así que para todas estas cosas, sin embargo, podemos estar atascados en un pensamiento, podemos atascarnos en la emoción. Y aquí es donde estas estrategias críticas entran en juego, así que te daré 2 ejemplos. Estaba hablando de entrar en tu poder, así que te presentas a una emoción difícil, te presentas con curiosidad, pero la verdad es que te sientes afligido, te sientes triste, te sientes estresado, y esa es la verdad para ti. Así que es muy difícil leer las instrucciones cuando estás atascado dentro del frasco, ¿ok? Cuando estás atascado dentro de la emoción difícil, es difícil ser capaz de crear el espacio para los valores, porque estás inmerso en ella. Y recuerdo que en realidad fue hace un par de meses, tuve la fortuna de hablar con la NASA y fue uno de esos hermosos ejemplos en los que estás dando el ejemplo y es completamente su mundo, es esta cosa que los astronautas describen, que es cuando van al espacio. Cuanto más y más se alejan de la Tierra, se llama el efecto visión general. Más ven la Tierra como si fuera solo esta pequeña esfera minúscula.
Y hay algo tan hermoso que sucede en ese momento porque los astronautas recuerdan simultáneamente su presencia, su insignificancia. Yo soy insignificante. Y su importancia, porque hay algo que se siente tan poderoso en poder observar la Tierra y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras emociones. Podemos pasar de la inmersión de nuestras emociones difíciles a ser capaz de, ¿sabes?, poder observarlas Viéndolo y de desde verlas. Así el lado. que ahora estamos fuera del frasco. Hay un par de maneras de Es hacer genial. esto. Es hermoso, es como la importancia y la insignificancia. Hay algunas maneras de hacer esto. La primera es algo de lo que hablo bastante en mi trabajo. Es esta área llamada granularidad de la emoción. Y es esta idea que muy a menudo cuando estamos atascados en un movimiento de dificultad, usamos grandes etiquetas para describir lo que sentimos. Decimos, estoy estresado, es la más común. Estoy abrumado, estoy estresado, abrumado, estoy deprimido. estresado, deprimido. Usamos estas grandes pinceladas. Pero hay un mundo de diferencia entre el estrés y la decepción, o el estrés y la sensación de falta de apoyo, el estrés y la sensación de saber que estoy en el trabajo equivocado, la carrera equivocada. ¿Cuándo calificas algo como estrés? Tu cuerpo y tu psicología no saben qué hacer con esto porque se siente inmovilizado, hay una envoltura que ocurre. Así que te preguntas cómo empiezas a entrar en tu poder. Y una de las formas de empezar a entrar en tu poder es que quieres empezar a crear un espacio entre tú y la emoción. Escuchaste sobre Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. ¿Cómo empiezas a hacer este espacio? Entonces no está fusionado. Estás entrando en él. Entonces una de las formas más profundas que podemos hacer esto es desarrollando habilidades de granularidad de la emoción. La granularidad de la emoción es básicamente, en lugar de tener esta pincelada amplia, me siento estresado. Empezar a preguntarte, ¿cuáles son mis otras dos opciones? Estoy llamando a esto estrés, pero ¿qué más es? Y cuando empezamos a decir, oh, esto no es estrés, en realidad es sin apoyo. Lo que significa que es literalmente solo nombrar esta cosa. Esto comienza a activar nuestra comprensión de la causa de la emoción. Lo que tenemos que hacer en respuesta a la emoción y lo que los científicos llaman el potencial de preparación en nuestros cerebros, la parte que empieza a movilizarnos para la acción, comienza a activarse. Así que la granularidad de las emociones es poderosa y recuerdo que hace un par de años estaba trabajando con un ejecutivo y él siempre decía su palabra era la ira, decía ira, 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 ira. Y yo decía, bueno, ¿qué otras dos cosas, qué más podrías estar experimentando? Y él empezó a decir, en realidad, tal vez no estoy enojado, tal vez estoy temeroso. Ok, estoy en un nuevo papel, las cosas están cambiando, creo que tengo miedo. ¿Y qué pasa con tu equipo? ¿Sabes, tu equipo está enfadado? Empezó a conectar con que creo que están desconfiados. Ok, creo que tienen desconfianza. Así que puedes ver si sientes rabia, si estoy enfadado y mi equipo está enfadado. La conversación es muy diferente a estoy asustado y mi equipo está buscando oportunidades para construir confianza. Puedes ver el tono, la experiencia de la misma es diferente. Y un par de meses más tarde tuve una cena con él y con un grupo de sus colegas y su esposa estaba ahí y dijo que esta estrategia en particular cambió completamente su relación porque él llegaba a casa del trabajo y le decía, ¿estás enojado? Y ella decía, no estoy enfadada, me siento sin apoyo. No estoy enfadado, solo estoy cansado. Así que la granularidad de las emociones es un superpoder y sé que esa palabra está sobreutilizada, pero los niños de tan solo 2 y 3 años que son más capaces de etiquetar con precisión sus emociones tienen niveles más altos de bienestar, literalmente estudios longitudinales capaces de retrasar la gratificación, altos niveles de salud mental, etc. Y si piensas en lo que está sucediendo aquí, si tienes un niño que ahora tiene 16 años y alguien le dice, oye,
tengo una gran idea, vamos a tomar drogas o lo que sea. Por un lado, el niño quiere sentirse parte del grupo. Hay una sensación de emoción y conexión. Y por otro lado, el niño que domina en cierto nivel la granularidad de las emociones es capaz de conectar con la inquietud y, sabes, vaya, esto no conecta con mis valores, así que no hace falta mucho trabajo para ver cómo la granularidad de las emociones es, en realidad, profundamente útil para nosotros en nuestras vidas. Entonces, la otra cosa que creo que es útil en términos de sacar la botella, sacar el frasco, es tener cuidado de no fusionar con tus emociones. Así que, ¿cuál es la forma de desactivarlas? Si te pongo esto y te digo, bueno, Luis, eres un hermano, eres un empresario, eres un hijo y eres un amigo y por supuesto te dices, sí, por supuesto que soy todo esto y sabemos que podemos mantener todas estas identidades juntas. Lo que sucede cuando nos enganchamos aprisionados por nuestros pensamientos, emociones, historias es que nos identificamos demasiado con eso. Entonces empezamos a decir cosas como, estoy triste. De nuevo, si pensamos en el lenguaje, es tan normal, por supuesto que decimos eso, estoy triste, estoy enfadado. Pero estoy triste, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo estoy. Todo yo, el 100% de mí está triste. No hay espacio para la sabiduría, los valores, la intención, la calma. Hay tanto dentro de todos nosotros que está más allá de esa emoción difícil. Pero cuando decimos yo soy, nos estamos definiendo literalmente con eso. Entonces, ¿no es usar las palabras que soy es tal vez otra cosa? Claro. Bueno, si decimos estoy triste o incluso estoy siendo socavado de nuevo, estás creando una prisión. Esto es un hecho. Estoy siendo socavado, todo mi ser está siendo así. Así que no tengo otra opción que cerrar la conversación. Entonces, una de las formas en que podemos empezar a desactivar es reconociendo que cuando etiquetamos nuestros pensamientos, emociones e historias, soy un yo. Es una gran Entonces la declaración. palabra Sí. es casi como si hubiera una nube y tú te hubieras convertido en la nube y la nube Claro. es la nube triste. En contraposición a siento tristeza. Correcto. Correcto, así que el poder aquí es exactamente eso. La Su lengua, inicio cómo se a utiliza el lenguaje. cómo hablamos, la forma en que hablamos importa, las palabras Por supuesto. importan. Así que lo que podemos empezar a hacer es tan simple. Puedes hacerlo en una reunión, puedes hacerlo en una conversación con otra persona, puedes empezar a notar tus pensamientos e historias por lo que son pensamientos e historias. Así que en lugar de estoy triste, estoy notando que me siento triste, estoy siendo socavado. Estoy notando el pensamiento que estoy siendo socavado. No soy bueno. Me doy cuenta de que esta es mi historia de que no soy Sí, bueno. esto se me viene encima. Esto está surgiendo para mí, así que cuando empiezas a notar tus pensamientos, emociones, historias por lo que son, lo que estás haciendo en realidad es pasar de ser la nube, yo soy la nube triste, a reconocer. Y para todos los que están escuchando ahora, tú no eres la nube. Tú eres el cielo. No eres la nube, tú eres el cielo. Vaya. Y hay una nube. Y hay una nube. En el Tú cielo. eres el cielo. Vaya. Eres humano y desordenado y capacitado y hermoso y real y auténtico. Y tú eres lo suficiente como para tener todos tus pensamientos, emociones e historias difíciles y seguir siendo el cielo, para seguir siendo tú. Eso es poderoso. Susan, quiero reconocerte por tus décadas de investigación y trabajo sobre lo que creo que es lo que nos retiene o nos impulsa hacia adelante en gran medida y mucha gente en prisión de sus emociones. Siento que hay tanta gente libre en el mundo que no está en prisión, pero nos mantenemos en prisión emocional que nos impide la paz, la alegría, el amor, la intimidad y nos enfrentamos internamente lo que se manifiesta físicamente o en las relaciones o en lo que sea por estas emociones a veces. Y por eso te agradezco tanto que hayas creado herramientas, estrategias para que la gente actualice sus herramientas y estrategias que no estaban funcionando para ellos y para que puedan tener una vida
más amorosa mientras no bloquean las emociones, sintiendo la gama de ellas, pero sin ser cautivo y prisionero de ellas. Sí, sí. Así que realmente te reconozco por tu constante dedicación a esto. Gracias y gracias por ayudarnos a sacar estas palabras. Por supuesto, por supuesto. Te lo pregunté la última vez, creo que fue hace como 4 años cuando estuviste la última vez, así que te voy a hacer esta pregunta. Se llama las 3 verdades. Entonces imagina que es un escenario hipotético, vives todo lo que quieres vivir, pero es el último día en la Tierra, hipotéticamente. Has logrado todo lo que quieres lograr, vives una vida como quieres hacerlo, pero por la razón que sea tienes que llevarte todo tu trabajo. Así que todos tus mensajes, esta conversación, por la razón que sea, se ha ido. Ya no está disponible, pero te llevas 3 lecciones para el mundo. 3 cosas que sabes que son verdad de tu vida, tus experiencias, tu sabiduría. ¿Cuáles dirías que son esas 3 verdades para ti? Me gustaría plasmar las 3 verdades en cosas que resulten prácticas para la gente. Creo que una de las verdades es que para cada persona que escucha, no importa si tienes 30, 40 o 50 años, para cada persona que escucha, hay un niño dentro de ti, de 5 años, que te tira de la manga. Y ese niño de 5 años está diciéndote, mírame, quiéreme, escúchame. Así que creo que una de las verdades va a ser girarse y enfrentarse a su niño de 5 años y preguntarle qué necesita. ¿Necesita espontaneidad? ¿Necesita creatividad? ¿Sanación? Sí, una de las verdades que creo es que cuando sostenemos a nuestro niño dentro de nosotros con dulzura y también reconocemos que por más edad que tengas ahora, ya sean 30, 40 o 50, hay alguien de 20 años. Yo tengo 50 años, pero hay un yo de 70 años. También hay una yo de 70 que mira hacia atrás y dice, mírame, ámame, haz lo que es importante. Así que creo que una de las verdades es que no estamos solos en el mundo. Aunque nos sintamos solos, tenemos un niño dentro de nosotros y tenemos una versión mayor dentro de nosotros. Es muy cierto. Y que si recorremos el camino con esas 2 personas tomadas de la mano, tenemos una fuente infinita de fundamentos y sabiduría. Así que creo que para mí es una de las verdades. Y creo que otra verdad es que existe la mitología de que ser compasivo con uno mismo es ser débil y perezoso, es como dejarse llevar, es mentirse. Y cuando pensamos en un niño pequeño en un restaurante huyendo de sus padres y mirando hacia atrás para asegurarse de que los padres están, es el conocimiento que tiene el niño de que sus padres están ahí, que si algo va mal, ellos intervendrán. Ese es el conocimiento al que realmente permite al niño explorar el restaurante y aprender y crecer. Y creo que en una segunda verdad es que la autocompasión es hacer por nosotros lo que vemos con ese niño y los padres. Y lo que quiero decir es que cuando eres amable contigo, cuando te cubres la espalda, es más probable que tomes riesgos, que aprendas, que crezcas y que seas vulnerable. Entonces creo que una verdad es la verdad de que la autocompasión es la piedra angular para prosperar y resistir. Y luego creo que la tercera verdad es una verdad difícil, que es, antes de que mi padre muriera, yo tenía 5 años. Y mi padre murió 10 años después, cuando tenía 15. Y cuando era pequeña, entraba en la habitación de mi padre y de mi madre. Y a los 5 años, muchos niños toman conciencia de su propia mortalidad. Empiezan a reconocer que un día sus padres no estarán ahí. Y yo me metía en la cama de mis padres noche tras noche tras noche. Y, ¿sabes? Por consternación. Y lloraba. Y le decía a mi padre, papá, prométeme que nunca morirás. Oh, no. Y eso fue 10 años antes de que a mi padre le diagnosticaran cáncer. 10 años. Y yo solía decir, papá, prométeme que nunca morirás. Y mi padre podría haber hecho la falsa positividad forzada, solo agradece el tiempo que estamos juntos. Podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Podría
haberme protegido de la verdad, pero eligió no hacerlo. Y lo que me dijo es, Susie, todos morimos. Es normal tener miedo. Y lo que entendí como una verdad de la forma en que me estaba guiando a través de esas largas noches oscuras es que me estaba diciendo que el valor no es una ausencia de miedo. El coraje es caminar con el miedo. El coraje consiste en ser capaz de sostener tu miedo, tu cambio, tu preocupación, tu tristeza y lo que sea en una mano y seguir adelante con tus valores en la otra. El valor no es la ausencia de miedo. Y creo que para mí fue muy poderoso porque en un mundo en que nos dicen que acabemos con el miedo, en un mundo que dice, incluso en una pandemia busca el lado bueno. No importa que estemos a la sombra de la enfermedad y la muerte, en realidad hay una profunda resiliencia al ser capaz de caminar hacia el futuro, sosteniendo tanto tu miedo como tu valor, porque eso es lo que es la vida. Nos pide cada día, la vida nos dice, ¿eres ágil? Nace de una correspondencia con tu propio corazón. Sí. Susan, estoy tan agradecido por ti. Quiero que la gente te siga. SusanDavid.com, SusanDavid_PhD en Instagram. Alguno de los mejores contenidos. Me encanta ver tus cosas y ver toda tu información allí. Es realmente útil para entender las emociones, así que todo tu contenido en Instagram lo aprecio mucho. También Agilidad Emocional es un libro increíble. Quiero que la gente consiga el libro. ¿De qué otra manera podemos ser útiles para ti? Bueno, no necesitas estar a mi servicio si estás al servicio de ti y del mundo que todos estamos creando. Pero si quieres conectar un poco más con mi trabajo, más allá de las redes sociales y el libro Agilidad Emocional, mi charla TED se llama El don y el poder del coraje También emocional. lo enlazaremos. Y por último, algo que mucha gente encuentra muy útil porque es muy práctico es que tengo un cuestionario que han hecho unos cientos de miles de personas y es SusanDavid.com/learn y hay un informe gratuito de 10 páginas De acuerdo, que genial. viene en él y mucha gente simplemente porque realmente conecta con la agilidad emocional y los valores que es muy Perfecto. útil. SusanDavid.com/learn. Learn. Haz el test, consigue el libro, síguelo en las redes sociales, mira la charla TED, lo enlazaremos todo. Última pregunta, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es ser amable, ser gentil contigo mismo, ser gentil con los demás, alejarse de la rigidez para suavizarse en el mundo. Creo que cosas tan hermosas y grandes cosas surgen de la gentileza. Es precioso, Susan. Gracias. Gracias. Lo agradezco. Veo todo el tiempo en el escenario a gente que es muy dependiente con alguien que es muy controlador. Sacan lo peor del otro y creen que encajan perfectamente. Encajamos como un guante, porque ella es muy pasiva, él es muy dominante y parece que es